Buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes. Ya estamos en las puertas de la Navidad. El Señor llega para cumplir su promesa. Que María y José sean para nosotros los mejores modelos para recibir al Señor en nuestros corazones. Él viene a traernos la esperanza y la paz que tanto necesitamos. Nos ponemos de pie, por favor. Ven Señor, tu pueblo te espera. Ven Señor, no tardes más. Ven Señor, tu pueblo te espera. Ven Señor, no tardes más. Prepara tu corazón, ya viene nuestro Salvador. Él nos prometió que nos rescatará, su poder y gloria verán. Ven Señor, tu pueblo te espera. Ven Señor, no tardes más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, estamos hoy en el cuarto domingo de nuestro tiempo de Adviento, cerrando ya este ciclo, preparándonos para el nacimiento glorioso de nuestro Salvador. Sentir su experiencia, de su gracia, de su amor, de su misericordia en medio de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras vidas. En este cuarto domingo ofrecemos nuestra Eucaristía en acción de gracias por un año de matrimonio de Berta Hernández Onofre y Víctor Sánchez Falcón. Muchísimas felicidades. ¿Dónde están? Muchas felicidades. Que el Señor les siga bendiciendo y acompañando en su caminar matrimonial. También damos gracias a Dios por los 27 años de matrimonio de Ricardo Ramiro Hernández López y Graciela Santa María Aguirre. Muchísimas felicidades, que el Señor también les siga fortaleciendo en su matrimonio. Pedimos en esta mañana también por nuestras catequistas, como lo hemos hecho en estas últimas semanas. Ahora pediremos de manera muy especial por Sergio, por Laura, por Mariel, que el Señor les ayude en sus necesidades, les dé la fortaleza y la sabiduría en la tarea que tienen de educar, de guiar a los niños hacia el encuentro con el Señor. Pedimos también en nuestra celebración por nuestros familiares difuntos, por Simón Hernández Herrera, a 3 años 11 meses de su fallecimiento, por Margarita Onofre Maldonado, a 4 años 11 meses de su fallecimiento, por Modesta Sánchez Alarcón, a 4 meses de su fallecimiento, por Daniel Chavira Kaulitz, a 1 año de su fallecimiento, por Roberto Medina González, por Alfredo Dionisio Ramos García, por Francisco Olague Álvarez, por Isabel Ruiz Olague, por Julio Olague Ruiz, por María Reina Aguilar Coronel, por Juan Serrano Alfaro, a 3 años 5 meses de su fallecimiento, por David Hernández Díaz, a 4 años de su fallecimiento, por María de la Luz Martínez Reyes, a 4 años de su fallecimiento, por Ubaldo Solís Ollano, a 3 meses de su fallecimiento. Dale, Señor, el eterno descanso, que el alma de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz.
Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores, imploramos la misericordia de Dios. Un momentito en silencio, pedimos perdón al Señor de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad, Cristo, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Contemplamos la grandeza de un Dios que se hace uno de nosotros para mostrarnos su salvación, su compasión y su liberación. El niño pequeño que nace en Belén se convierte para el pueblo oprimido y creyente en signo de la cercanía de Dios, que Dios quiere mostrarnos su vida y su salvación. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que
y el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y no jurará en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombre que busca y viene ante ti, Dios de Jacob. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición del Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momentito. Escuchábamos en la primera lectura tomada del profeta Isaías como dice: el Señor le habló a Ahaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. A veces nosotros en nuestra vida le hemos pedido que el Señor se manifieste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo cuando tenemos problemas, cuando tenemos dudas, cuando hay inquietudes en nuestro corazón, y decimos, es que no sé qué tengo que hacer. Y no es que no sepamos, sino que a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta, o nos cuesta asimilarlo realmente. Y le decimos al Señor, Señor, manifiéstate de alguna manera. Y la gracia de Dios se manifiesta constantemente. Solo hay que tener los ojos abiertos para poderlo descubrir. Y sobre todo, confiar en lo que el Señor nos pide. Aún cuando a lo mejor no sea de nuestro agrado. Una de las maneras de que Dios se manifiesta, sí, es a través de los sueños. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces pudiéramos solamente quedarnos en una interpretación. Por ejemplo, había un psicólogo analista, Sigmund Freud, que habla, por ejemplo, de los sueños y habla de los diferentes estados del ser humano, la conciencia, la inconsciencia, el subconsciente, ¿no? Y dice, todos soñamos, y ciertamente todos tenemos sueños. A veces no todos recordamos lo que soñamos durante la noche. Eso no quiere decir que no haya soñado nada. ¿Por qué? Porque el inconsciente y el subconsciente siguen trabajando. Y muchas veces los sueños reflejan nuestras preocupaciones, lo que estamos viviendo. En lo que tenemos que poner mucha atención. Pero sobre todo no es para solamente hacer una especulación o causar un temor o una superstición sobre ciertas cosas y qué significa soñar esto, qué significa soñar aquello, simplemente como supersticiones, no, sino es verdaderamente poder dar una interpretación. No sé si ustedes recuerdan que por ahí en el mes de septiembre, cuando nuestros hermanos de Escuela de Pastoral nos invitaban a que nos uniéramos precisamente a la formación de laicos, estaban 3 niñitos, hermanitos, ¿verdad? Y uno de ellos nos contó la historia de José el soñador y cómo el faraón había buscado a los magos, había buscado intérpretes y nadie le decía qué significaba su sueño, hasta que encontró a José y José le habló del tiempo de buena cosecha, pero también del tiempo que habría necesidad. Bueno, es una de las historias y veamos cómo la interpretación de los sueños no se da para cualquier persona, ¿verdad? Ni de cualquier manera. Tenemos que encontrar verdaderamente cuál es el sentido. Por eso les decía, no podemos caer solamente en unas falsas interpretaciones o mágicas interpretaciones. Sí, Dios se manifiesta, claro que se manifiesta. Dios nos da la respuesta, pero realmente eso está dentro de nosotros, en lo que tenemos que hacer. Y todo lo que tenemos que hacer nos tiene que conllevar a hacer el bien. Por eso,
hoy la manifestación de Dios también se da a través de un sueño, a través de otro hombre que se llama José, pero que se le conoce como el carpintero y que es de Nazaret. Sucede que precisamente José estaba desposado con María. ¿Qué significa desposado? Estaba comprometido, en pocas palabras. En el pueblo de Israel era común que cuando hacían un compromiso, desde el momento del compromiso, comúnmente las mujeres eran de muy pequeña edad, le decimos niñas, ya se hacía ese convenio: me voy a casar, cuando ella crezca va a ser mi esposa. Y desde ese momento, ¿verdad?, la situación en el pueblo de Israel era muy difícil económicamente hablando. Ya el futuro esposo tenía que hacerse cargo, aunque la hija viviera todavía en su familia, ya el futuro esposo tenía que hacerse cargo en cuanto a los gastos, en cuanto a los impuestos, ante el gobierno, ante todas las situaciones, ya se hacía cargo. Pero no vivía con el esposo. Cada quien vivía todavía en sus casas. Pero ya sabían, ella va a ser mi esposa. Y obviamente aquí vemos esta situación que se vivía, ¿verdad?, donde el hombre podía elegir, pero la mujer pues no tenía elección. No tenía elección. A veces nos podría sorprender, pero aún aquí en México hay lugares en donde aún se vive esta situación, ¿verdad? Y donde comúnmente a través de un dote, se le llama, viene precisamente este convenio, este arreglo de los matrimonios. Bueno, dice pues precisamente José estaba desposado con la Virgen María, pero no había vivido con ella. Cuando se entera José de que María estaba embarazada, es la primera pregunta: ¿cómo es posible? Si no hemos estado juntos. En el pueblo de Israel, el adulterio era considerado un mal muy grande. Y quien cometía adulterio moría a pedradas. Era el castigo. Y era un escándalo. Y era una ofensa hacia la familia. Entonces era muy fuerte. Llama la atención el Evangelio y la actitud de José. Dice que José era un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Si hoy nosotros en día buscamos en el diccionario qué significa justicia, vamos a encontrar que dice: dar a cada quien lo que le corresponde. Pensemos, por ejemplo, si Dios fuera justo de manera distributiva, cuando muriéramos nos diera lo que nos corresponde, ¿quién se salvaría? Yo digo, qué difícil va a ser. Por eso, más que esa justicia distributiva, confiamos en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, que no nos abandona. ¿Sí? Y entonces la justicia la entendemos como aquel que confía verdaderamente en Dios, que se acerca a Él, que se vuelve temeroso, no miedo, porque Dios me vaya a castigar, sino temeroso de alejarnos de la gracia de Dios, de olvidarnos de Él. Por ejemplo, cuando estamos felices de poder agradecer por todas las bendiciones que Dios nos da. O cuando estamos en dificultades, poder pedirle al Señor que nos ayude a poder salir. El error que podríamos cometer es pensar: yo lo puedo todo y no necesito de nadie, ni siquiera de Dios. Ese sería un error muy grande. Por eso el temor, apartarnos de su gracia. Eso sería ser un hombre justo. Buscar siempre estar en la presencia de Dios. José era un hombre justo, un hombre santo. Al enterarse
Cuando ustedes, por ejemplo, van al mercado y les dice su comadrita, oye, ¿ya te enteraste que fulanita de tal está poniendo el cuerno a su esposo y con el carnicero? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se quedan callados? ¿O le aumentan todavía más? No, si yo sabía, yo te lo dije. Y después se lo contamos a otro, y se lo contamos a otro, y hacemos un chismerío. Y hacemos un escándalo de algo que ni siquiera sabes. De algo que ni siquiera te consta. Fíjense, José se entera. ¿Qué hizo José? Guardó silencio. No quiso divulgar el hecho. Inclusive, dice el texto, pensó dejarla en secreto. Que nadie se entere. Nadie tiene por qué saberlo. Nadie. Porque el único que puede condenarnos es Dios. Inclusive pudiéramos recordar cuando en un momento le llevaron ante Jesús a una mujer que había cometido adulterio y le iban a pedir. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que Jesús se puso en el suelo y comenzó a escribir en el suelo. Algunos estudiosos han dicho que lo que escribió eran los nombres de aquellos hombres que estaban al frente y cuáles eran sus pecados. Fue lo que escribió. Por eso después les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron. Y el único que podía condenar era Jesús. Y dijo, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Bueno, la actitud de José fue la dejar en serio. Pero como la manifestación de Dios, sobre todo en esos momentos en donde tenemos esas dudas, tenemos esa inseguridad, tenemos esos miedos, la presencia de Dios se va a manifestar. Y con José se manifestó a través del sueño. Un ángel se presentó y le dijo, no dudes. No dudes. Mucho menos dudes de la presencia de Dios, de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor. No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese no dudar de que Dios está con nosotros nos hace llegar a la experiencia de San Pablo, que hoy escuchábamos en la carta de Romanos. Para que todos los pueblos tengan la aceptación de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer, aceptar, asimilar, inclusive aquello que no podemos ver, pero que sabemos que está, como el amor de Dios. Tal vez no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Me gusta recordar mucho a San Agustín cuando dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tú estabas dentro de mí, yo afuera te buscaba. Tarde te amé. Y es que a Dios no hay que buscarlo afuera, hay que buscarlo inclusive dentro de nosotros, pero con los ojos de la fe, confiando en Él, creyendo en Él y aceptándolo a Él. Fue la actitud de José. ¿Qué pasó cuando él despertó? Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Ojalá nosotros también podamos en nuestra vida encontrarnos siempre con el Señor y busquemos siempre hacer su voluntad.
acrecentando nuestra fe. Finalmente, en este mismo sentido, yo siempre vuelvo a decir, Dios se manifiesta y nos habla y nos lo va demostrando a través de acontecimientos, a través de hechos. En estos días nuestra diócesis ha vivido momentos bellísimos. Hemos tenido en la diócesis la presencia del representante del Papa, León XIV, anuncio apostólico aquí en México, a Monseñor Joseph Spiteri, y principalmente jueves y viernes hemos tenido la oportunidad de estar con él, y a jueves en un encuentro cercano con la vida religiosa, seminaristas, sacerdotes, con el Consejo Diocesano, en la Curia Diocesana, y el día viernes con todo el pueblo de Dios en la asamblea que hemos tenido. Y él ha dejado precisamente un mensaje. En nombre del Santo Padre, primero, seamos constructores, sigamos siendo peregrinos, junto con María y José, para alcanzar la plenitud. Y esto solamente lo lograremos cuando nos pongamos en oración y cuando verdaderamente podamos formar una comunidad en el seno dentro de la iglesia, en unidad, no en división, no en individualismo, sino en fraternidad y en cercanía para con el otro, con aquel que está a mi lado. En nombre del Santo Padre, el Inferior Nuncio ha dejado la bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias, deseando también una bendición abundante en este tiempo que ya se acerca, en la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, y en este próximo año que está por venir, para que sea un año de prosperidad y de bendición abundante, de crecimiento en nuestra fe. Y al escuchar las palabras de anuncio, y escuchar a San Pablo que se dirige a los romanos, yo no puedo pensar en otra cosa sino cómo la gracia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque sabemos, al ser el representante del Papa, es como si el Papa hubiera estado entre nosotros. Y nos dirige un mensaje de cercanía y nos dirige su bendición. Y San Pablo, hoy en la carta, en la parte final, dice: a todos ustedes, los que viven en Roma. Quizá a lo mejor nosotros no estamos en la ciudad eterna, pero dice una canción que todos los caminos conducen a Roma. Y debemos recordar que nuestra iglesia es una iglesia santa, católica, apostólica y romana. Por lo tanto, sabemos que nuestro gran Padre, santidad, se encuentra en Roma. Y desde ahí conduce toda la iglesia, conduce toda la barca hacia el encuentro con el Señor. Por lo tanto, podemos sentirnos parte de esta carta, ser de esa parte ciudadanos de esta iglesia. A todos ustedes, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad. No debemos olvidar eso. Dios nos llama a que seamos santos, como José. Seamos justos, busquemos estar al lado del Señor. Les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Y tal vez en estas mismas palabras, ahora en nuestra diócesis, el nuncio apostólico ha dejado esta bendición también. Ha hecho nuevamente palpable las palabras de Pablo en medio de nosotros, hoy en nuestra actualidad, al concluir prácticamente ya este año 2025. Para que podamos sentir esa alegría, esa fortaleza que viene de la bendición y de la gracia de Dios. Y aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Que Dios siempre quede en sus corazones, que Dios siempre quede en cada uno de nuestros hogares. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe y les pregunto:
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Levantamos nuestra mano derecha y decimos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males. Y digamos con fe: ven, Señor, no tardes. Para que todos los fieles se dispongan a recibir a Cristo, como recibió María, y como ella conserve su palabra en su corazón, roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Para que aquellos hermanos que han abandonado la práctica cristiana, pero que acuden, sin embargo, a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, descubran la buena noticia en el Evangelio, no como rayo fugaz, sino como luz permanente que ilumine y alegre toda la vida. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Para que las fiestas del nacimiento del Señor alejen las tinieblas que quienes viven sumergidos en dudas, incertidumbres, colmen los deseos de quienes se sienten descorazonados y tristes. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobrios, honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Damos gracias a Dios por un año de vida matrimonial de Berta Hernández Onofre y Víctor Sánchez Falcón, también por los 27 años de matrimonio de Ricardo Ramiro Hernández López y Graciela Santa María Aguirre. Que el Señor les colme de abundantes bendiciones en su familia y en su hogar, donde reine el amor y la paz. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros catequistas, de manera especial en esta mañana, por Sergio, por Laura, por Mariel. Que el Señor derrame la gracia de su Espíritu para que puedan continuar con la misión que tienen encomendada. Roguemos al Señor. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros familiares difuntos. Por Simón Hernández Herrera, a 3 años 11 meses de su fallecimiento. Por Margarita Onofre Maldonado, a 4 años 11 meses de su fallecimiento. Por Modesta Sánchez Alarcón, a 4 meses de su fallecimiento. Por Daniel Chavira Cauditz, a 1 año de su fallecimiento. Por Roberto Medina González, por Alfredo Dionisio Ramos García, por Francisco Olague Álvarez, por Isabel Ruiz Olague, por Julio Olague Ruiz, por María Reina Aguilar Coronel, por Juan Serrano Alfaro, a 3 años 5 meses de su fallecimiento, por David Hernández Díaz, a 4 años de su fallecimiento, por María de la Luz Martínez Reyes, a 4 años de su fallecimiento, por Ubaldo Solís Ollano, a 3 meses de su fallecimiento. Que el Señor les haga partícipes de su reino glorioso, con sus ángeles y sus santos. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Señor Dios, que has mostrado la fuerza de tu amor, erigiendo las entrañas purísimas de María, para revestir de carne mortal a tu Hijo, escucha nuestras plegarias y es que también nosotros sepamos acoger espiritualmente, escuchando su palabra por la obediencia de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Junto con el pan y el vino para celebrar la cena de Jesús, ofrezcamos nuestra esperanza. El Señor, el Rey de la historia, viene a salvarnos.
en espera de que vengas, oh Señor. Preparamos nuestra ofrenda bajo el sol que nos anuncia la pronta llegada tuya. Preparamos nuestro corazón con el trigo, el trajín de una jornada, con el vino, la alegría y el amor. Toma nuestras esperanzas, sacrificio de alabanza, que sean gratos a tu corazón. Y recibe, oh Dios, mi vida, que la traigo a ti rendida, y transfórmala según tu amor. En la noche que cubre a nuestro mundo, preparamos esta ofrenda en oración. Con el pan y el vino entrego, Señor, todo lo que tengo, mi dolor, mi gozo y mi canción. Y recibe, oh Dios, mi vida, que la traigo a ti rendida, y transfórmala según tu amor. Y recibe, oh Dios, mi vida, que la traigo a ti rendida, y transfórmala según tu amor. Nos ponemos de pie, por favor. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo, que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su vida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana,
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te creo, te espero y te amo. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora de memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y nuestro obispo Víctor René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Simón Hernández, de Margarita Onofre, Modesta Sánchez, Daniel Chavira, Roberto Medina, Alfredo Dionisio Ramos, Francisco Olague, Isabel Ruiz, Julio Olague, María Reina Aguilar, Juan Serrano, David Hernández, María de la Luz Martínez, Waldo Solís, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Yo quisiera, Señor, poder recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Jesús, el Cordero de Dios, proclamado por el Bautista, nos invita a su mesa. Que esta comunión nos ayude a prepararnos convenientemente a la Navidad. Los que estén preparados para recibir la Sagrada Comunión pueden pasar al frente, por favor. Esperando al Mesías que nos ha de salvar, tierra y hombres que sueñan, porque Dios va a llegar esperando, Señor, tu venida de verdad. Buscamos la luz que nos guíe, encendemos estrellas de papel. ¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? Aunque largos discursos gritemos, pregonando la falsa hermandad. ¿Hasta cuándo, Señor, viviremos sin justicia y caridad? Esperando, Señor, tu venida de verdad. Esperamos al niño que debe nacerá, como nace mi alma, si hoy es mi Navidad, esperando, Señor, tu venida de verdad. Pilla
niños alegres y humildes, nacimientos de barro y cartón, mas no habrá de verdad nacimiento si a nosotros nos falta el amor, si seguimos viviendo en pecado. No hay un niño que llore sin pan, aunque sobre champán y turrones, no podremos tener Navidad esperando, Señor, tu venida de verdad, esperando, Señor, tu venida de verdad, esperando, Señor, tu venida de verdad. De rodillas, por favor. Al Cordero que ha sido inmolado por nosotros, gloria, honor, alabanza, poder y bendición por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo y en la hora de nuestra muerte, y mándanos a ti, para que con tus santos y escogidos te alabemos y te bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Señor, oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu ley amada. Señor, que venimos a la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, religiosos, religiosas y apóstoles seglares. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes santos de nuestro corazón. Amén. Oración a San Isidro Labrador. Oh gloriosísimo San Isidro Labrador, acudimos a ti como modelo de santidad, pues en la vida supiste unir muchos amores, el amor al Señor y a la Santísima Virgen, el amor a la familia, con tu esposa Santa María de la Cabeza y con tu hijo Hila, el amor al trabajo como cosero y agricultor, y en todo momento el amor caritativo hacia los más necesitados. Bajo tu protección te pedimos que, sembrando desde el cielo, nos ayudes a caminar en la vida, siguiendo tu ejemplo y virtudes, para ser testigos y misioneros ante cuanto nos rodean, del gran amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México, San Isidro Labrador, se ponen de pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Antes de darles la bendición, recordemos que estamos en este tiempo de las posadas. Los invitamos para que hoy puedan acompañarnos, puedan acompañar también a María y a José en este peregrinar. El día de ayer los peregrinos llegaron a la calle Francisco Villa con todos los vecinos, a quienes agradecemos por haberles recibido. De ahí saldrán hoy con el resto del Santo Rosario. Pudiéramos también, quienes gusten acompañarnos desde Francisco Villa, o también congregarnos aquí
al término de la misa de las 6 de la tarde, para también dirigirnos hacia el otro domicilio donde van a estar recibiendo hoy a los peregrinos, que será en Puente de Alvarado, y en la colonia de al lado, que es la colonia La Bomba. Ahí estarán recibiendo la familia Montes Díaz y Montes Zapuca. También ya nos están esperando con mucho gusto, esperando precisamente a los peregrinos. Entonces los invitamos, quien guste congregarse aquí a las 7 de la tarde, para que también Francisco Villa se dirigirá hacia aquí, y de aquí nos iremos hacia el domicilio donde van a recibir hoy a los peregrinos. Los invitamos. También el día martes nos toca a nosotros como parroquia recibir a los peregrinos, a los grupos parroquiales, a un servidor. También los esperamos con mucho entusiasmo el día martes 23, que es nuestra última posada. Entonces los invitamos a las 7 de la tarde también, para que podamos hacer el rezo del Santo Rosario. Al término podamos tener la posada y concluir también con la presentación de la pastorela que el Grupo Juvenil Contracorriente ha estado preparando y presentando durante estos días. Los invitamos este próximo martes 23. El martes 24 tendremos nuestras celebraciones ya en torno a la Navidad. Comenzamos en las vísperas. A las 5 de la tarde tendremos la misa en la capilla del Señor de la Divina Misericordia. A las 6 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de la Asunción. A las 7 de la tarde en la capilla de San Antonio. A las 8 de la noche comenzará aquí en la parroquia un concierto navideño presentado por nuestros hermanos del coro San Isidro Labrador. Y a las 9 de la noche tendremos la Santa Misa del nacimiento de nuestro Salvador. Los invitamos este próximo miércoles 24. ¿Verdad? Miércoles 24. El jueves 25, recordemos que es misa obligatoria, ¿verdad? Que es la Natividad del Señor. A las 9 de la mañana tenemos la Santa Misa, el día 25, a las 9 de la mañana. Y es jueves, ¿verdad? Cada jueves tenemos la oportunidad de confesar. Creo que es un día grandiosísimo para poder celebrar el sacramento de la confesión, porque si estamos celebrando al Salvador, qué mejor que acercarnos a la salvación poniendo nuestra vida en sus manos. Si alguien gusta acercarse a la reconciliación, el día jueves voy a confesar de las 4 a las 5:30, ¿verdad? Pues si alguien se quiere confesar. Y a las 6 de la tarde tener la hora santa como cada jueves, pero sí este sentido bellísimo, porque los pastores fueron a adorar al Señor, y hoy nosotros tendremos esa oportunidad de adorar a Jesús sacramentado en la Eucaristía. Los invitamos el jueves también a la hora santa a las 6 de la tarde. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima y decimos: Dulce Madre, tu vista de vino a partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan todos ustedes un excelente domingo, feliz inicio de semana. Quien guste recibir agua bendita, se acerca al centro, por favor. Con un espíritu de profundidad, gratitud, mantengamos viva nuestra fe en esta radiante presencia de Dios entre nosotros. Vayamos a nuestros hogares con la alegría de saber que Jesús está por llegar. Que tengan un excelente día todos.